la comunicación, ¿no? Bueno, indicar primero que mi postura en relación al tema de la pareja o la familia está en un marco sobre lo que yo hago muy seguido. En el caso personal, pues me dedico al ámbito forense. Y en el ámbito forense, pues tengo que lidiar muchas veces con temas de violencia familiar, que es lo que con mucha frecuencia se va dando en las relaciones. Entonces, a diario, mi contacto con las relaciones de pareja tienen que ver, sean en el nivel de enamorados, novios, matrimonios, divorciados, convivientes, exconvivientes, casados separados, no divorciados, y toda la variedad que exista, está en el marco de las dificultades que tienen para poder lidiar con esas diferencias. Y que en situaciones extremas, pues esas llegan a denuncias. Y aún más, incluso como a modo de comentario, ¿no? Les diría que muchos de los problemas que existen en relaciones de parejas, a diferencia de antes, cuando la situación era más manejable, era todo más llevadero, una mala experiencia en una relación, pues quedaba para la anécdota, quedaba para el recuerdo, para la experiencia, para contarlo a los amigos, a los hermanos, a los nietos, en fin, para compartirlo con el tiempo, ¿no? Sin embargo, en estos tiempos, en el momento actual, una mala relación de pareja puede llevar hasta la muerte, dependiendo de con quién te vinculas. Caras vemos, no podemos ir más allá de lo que nuestros ojos ven, salvo que alguno tenga alguna capacidad para detectar ciertos rasgos de trastornos psicopáticos que son los más peligrosos en alguien, pero en general todos nos encontramos con esa situación. Y hoy no es como era antes, ¿no? En ese sentido, hoy una relación de pareja podría ser desde el extremo de la mejor experiencia de tu vida a ser la peor desgracia que te haya podido pasar. Y eso podría darse justamente porque existe este fenómeno de la violencia. Y sin entrar en temas de repente de género, podemos decir que por regla general, la violencia es algo que se ha extendido mucho y puede darse tanto en hombres como en mujeres. Así que en ese contexto es en el cual de repente vamos a hablar un poco sobre este tema de la comunicación. Vamos a comenzar por lo siguiente, fíjense, que es imposible no comunicar, ¿de acuerdo? Es imposible no comunicar. Cuando alguien no dice nada, ya está diciendo mucho a veces. Y el peor error que puede cometer alguien es decir, pero yo no he dicho nada, no he dicho nada y no sé qué ha pasado porque se me han venido encima. Es que justamente no has dicho nada, no has hablado nada, pero has comunicado muchas cosas, ¿no? Con tus gestos, con el tiempo, con la postura, con el momento en el cual hiciste el silencio, porque no es lo mismo hacer el silencio al inicio de una conversación que hacerla al medio o hacerla al final o hacerla antes de una pregunta o después. Entonces, el silencio, dependiendo en la ubicación que se encuentre de la conversación, también da un mensaje. Entonces, es imposible no comunicar. Entonces, por aquí encontramos ya que nuestros silencios dicen mucho, ¿no? Lo otro es que en una comunicación es importante tomar en cuenta los aspectos verbales y no verbales. Probablemente ustedes han escuchado mucho de esto, ¿no? No solamente es lo que se dice, sino también del cómo se dice. No es lo mismo decirle a alguien imaginando de que estás con tu pareja, ¿no? Y te encuentras en una cita que ha sido pactada previamente y, bueno, le dices, ya estás aquí. Bueno, ese ya estás aquí, dependiendo de cómo lo digas, podría sonar a un reclamo. Ya estás aquí, o sea, te has demorado un tiempo, de repente no has llegado puntual y has tomado unos minutos o ha pasado o más minutos. Entonces, ese ya estás aquí, dependiendo de cómo lo digas, podría ser un reclamo o podría ser un anhelo cumplido. Ya estás aquí. Entonces, es importantísimo el cómo lo decimos. Estas son cosas muy básicas. Ahora, un aspecto que va un poco más allá es también que la comunicación se interpreta. Tú puedes dar el mejor mensaje. Podrías ser muy precavido en decir las cosas que estás pensando incluso haberla organizado. Pero dependiendo de cómo es la relación que tienes con la persona con la cual te comunicas, también esto se va a interpretar en otro nivel. Entonces ya no solamente va a ser lo que dices, el contenido de lo que dices, ya no va a ser la forma en cómo lo dices, sino ahora también va a intervenir un tercer elemento, que es la relación que ya existe con esta persona con la cual te estás comunicando. Porque esa relación que tú tienes con esta persona
va a generar una interpretación de lo que tú estás diciendo. Y esa interpretación podría ser una interpretación negativa, podría ser una interpretación destructiva, una interpretación antojadiza, muy parcializada, ¿no? Si la persona con la cual te comunicas, pues con esta persona no te llevas muy bien, por más que tú le des el mensaje de amor, por más que tú le lleves rosas, esto podría ser interpretado de una manera totalmente distinta y te podrías dar contra la pared. Esa rosa que tú le podrías dar a alguien en son de amor, de amistad, si la otra persona no se lleva bien contigo o ya tiene un preconcepto de ti, lo podría interpretar como un sarcasmo, lo podría interpretar de una manera diferente. Entonces, ya no es solamente lo que dices, el cómo lo dices, sino también ahora va a tener que ver la relación de esa persona con la cual te estás comunicando, porque esa relación va a generar un nivel de interpretación de lo que tú estás comunicando, diciendo o haciendo. Entonces aquí también uno tiene que ser muy cuidadoso, ¿no? Si ya te vas a acercar con una persona con la cual el vínculo no está tan bien, sea porque ha habido un tema de discusión, un tema tal vez de algún desacuerdo muy fuerte, entonces prepárate un poco porque tus buenas intenciones, traducidas en buenas palabras, traducidas en hasta de repente lo has ensayado en el espejo, te has mirado y has visto la mejor forma en cómo encaja tu rostro, tu pausa, en todo, pero ya hay un tercer elemento que está fuera de tu control, que es el tema de la interpretación de lo que tú vas a decir. Y eso ya está del lado de otra persona. Ahora, ¿cómo tú podrías anticiparte eso? Sabiendo justamente cómo te llevas con esta persona. Entonces, según eso, tú ya vas a ir entendiendo un poco las posibilidades de respuesta. Eh, Otro aspecto también, que es muy importante en el tema de la comunicación de la pareja, es el estilo explicativo. Vamos, esto del estilo explicativo tiene mucho que ver en la forma en cómo nosotros vamos a explicar un hecho y este hecho va a influir en la otra persona. Si de repente uno llega a la casa y llega de una situación complicada, porque nadie sabe lo que uno pasa fuera de casa. Cuando alguien llega, pues tú no sabes cómo es, ¿no? No sé si alguno por aquí ha estado en un ambiente de colportaje, pues cuando un colportor va y toca una puerta, pues tú no sabes qué ha pasado dentro de esa puerta, no sabes si dentro de esa puerta ha habido la peor pelea, ha habido una guerra interna, no sabes qué ha pasado, y tú tocas la puerta inocentemente y te puedes encontrar con una escena bastante desagradable, ¿no? Hasta incluso podría ser la víctima de una situación complicada, ¿no? Es igual, cuando una persona llega y la ves de una situación que no conoces, su trabajo, sus estudios, todo, pues esta puede llegar en una situación también un poco conflictuada. Y de repente la forma en cómo esta persona se va a acercar a ti, te va a decir algunas cosas, también van a tener un impacto, ¿no? Eh, si de repente una pareja de esposos, el esposo llega a casa del trabajo con un problema X que ha tenido, tal vez justo antes de venir a casa, llega y la esposa le dice, cariño, te he preparado eh, arroz con pollo, no sé, se me ocurre, arroz con pollo, ¿no? El plato que te gusta o que yo creo que te gusta, ¿no? Entonces, y si el esposo no está, pues, con esa situación complicada, lo que él va a decir es, arroz con pollo, tú no sabes eso, ¿no? Mejor lo hace mi madre o mejor lo como en restaurante tal. O en fin, te puede desplantar, te puede generar una situación bien complicada con lo que va a decir, tal vez puede ser muy hiriente. Ahora aquí viene el tema del explicativo. Porque esta esposa, entendiendo que este hombre pues viene de un escenario que para ella es desconocido o poco conocido, lo peor que podría hacer es personalizarlo. Porque cuando alguien personaliza demasiado un mensaje, pues se convierte como en el centro del mundo, ¿no? O en el centro de la circunstancia y todo gira alrededor de esta persona. Y entonces todo se lo va tomando a pecho. Y naturalmente lo que uno se toma a pecho, lo que uno lo personaliza, comienza a ser hiriente. Y la respuesta podría ser, pues tú no sabes nada. La respuesta podría ser otro agravio, ¿no? Tal vez del mismo calibre o de mayor calibre que el que ha recibido. O tú siempre vienes molesto o en fin, ¿no? Algún insulto tal vez, ¿no? Dependiendo de cómo sea la dinámica de esta relación. O una actitud paralela, en un universo paralelo de ese escenario, podría ser que esta esposa le dijera, wow, eh, creo que has llegado en un momento o creo que te ha pasado algo muy complicado antes de venir acá. En fin, luego lo conversamos, ¿no? Ahí como que le damos la vuelta a la situación y evitas personalizarlo, que es lo que uno no debe de hacer. Por regla general, todo lo que se personaliza, todo lo que
se toma a pecho, generalmente hiere y afecta mucho. Entonces, en cualquier comunicación, y más aún en la comunicación de pareja, lo que no se debe de hacer es personalizar y tomárselo a pecho. Porque si no, pierden los dos. Y en una relación de pareja, si los dos no ganan, los dos pierden. Y como les decía al inicio, ese perder más allá, puede ir más allá de solo la discusión. Ese perder puede ir a mucho más. Así que hay que ser muy cuidadosos. Para los que recién están iniciando una relación, muy cuidadosos. Esto ya no es un asunto de, no es el ciclo de la vida, no es que nazco, crezco, me reproduzco y muero, no, ya no. Hay dos cosas que hoy en día se tienen que pensar bien. Por el contexto en el que vivimos, la Biblia dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Eso está pasando, es literal. El amor de muchos se ha enfriado a tales niveles de que ya hoy las personas han perdido muchos afectos naturales hacia los padres, hacia los hijos y la pareja. Entonces, eh, no personalizar mucho, no interiorizar mucho, ¿no? No tomárselo todo a pecho, ¿no? Con calma, hay que dejarlo ahí, hay que dejar que la persona se quede con lo que ha dicho, ¿no? Y tú no lo recibas, ¿no? Míralo, pero no te lo guardes, ¿no? Ahí nomás, de lejos. Lo que es necesario, lo que no es necesario, no es necesario. Entonces, el estilo explicativo es muy importante para que uno no le dé una explicación a todo pensando que ha sido para mí o por mí o que esto es contra mí. No, no siempre es así. De paso, les comento que hay ciertas particularidades en la personalidad en las cuales esto es muy común. Es muy común, personas que son hipersensibles y que constantemente, pues, personalizan todo lo que escuchan, ¿no? Si de repente caminan por la calle y alguien los miró de reojo, están pensando que los están viendo o que están juzgando la forma en cómo están vestidos, o están pensando que están caminando mal, o están pensando que tienen algo extraño en el cuerpo, en fin, ¿no? Hay situaciones en las cuales las personas pueden complicarse mucho, pero por regla general muchas veces tendemos a eso, ¿no? A personalizarlo, a interiorizarlo y a convertirlo en una estaca que nos han clavado. Y el asunto no va bien que sea así porque generaría mucho malestar. Entonces, tener cuidado con eso. Otro aspecto también que es importante en la comunicación de la pareja, sin duda alguna, es que cuando nos contamos las cosas que pasan o cuando nos contamos algo, generalmente no son hechos muy puntuales, sino son secuencias de hechos. Secuencias de hechos, es decir, hubo un inicio, hubo un punto medio, hubo un punto final, ¿no? Entonces, no son hechos tan puntuales. Son muy pocas cosas las que son muy puntuales. Generalmente todo tiene una historia. Y como toda historia, esta puede ser muy fácilmente deformada, muy fácilmente deformada. Sobre todo cuando nosotros tendemos a interpretar hechos, tendemos a contar nuestra interpretación de los hechos y no los hechos. No sé si me dejo entender con esto. Porque para poder comunicarnos bien en una relación de pareja o en cualquier otro escenario, debemos de tratar de contar los hechos y no tanto nuestra interpretación de los hechos. ¿Por qué? Porque nuestra interpretación de los hechos tiende a deformar los hechos. De repente esto con la finalidad de tratar de ser lo más objetivos posibles, Felipe, no sabía. pero en muchas ocasiones nosotros contamos lo que creemos que es, lo que nos parece que es. O sea, no contamos el hecho, contamos nuestra interpretación del hecho. Y de repente un ejercicio muy saludable sería empezar a contar los hechos, ¿no? A contar los hechos. Porque sobre todo en los desacuerdos o en las controversias que pueden existir en las relaciones, es importante darle énfasis a los hechos y no tanto a nuestra interpretación de los hechos, para que los que estén en contacto con este mensaje puedan tener una información lo más cercana a la realidad, lo más cercana. No siempre es tal cual. De todos modos, nuestras palabras se van a interpretar en el oyente, pero de todos modos podemos tratar de ser lo más certeros o acertados a los hechos que queremos relatar o contar. Eso es algo también muy importante. Y como me han pedido que lo marque en el tema de la pareja, voy a decir dos cosas que no sé si les van a caer bien o mal, pero les voy a decir. Yo espero que lo tomen a bien. Primero de que particularmente por la experiencia que tengo en el campo de familia, hay dos puntos que me parecen importantes resaltar. Primero,
no todos pueden tener una relación de pareja, ¿sí? No todos. No todos pueden ser padres, no todos. No sé si eso les va a caer bien o les va a caer mal, yo espero que sea tomado bien. ¿Por qué? Porque el asumir un compromiso o una relación de pareja no es algo tan sencillo. Y esto no tiene nada que ver con que seas una buena persona o una mala persona. No, en lo absoluto. Es más, les comento lo siguiente. Eh, He conocido una persona bueno, que tiene muchas amistades, ¿sí? Y él solía decir que le gustaría tener una familia. Y los que lo conocían a esta persona solían decir que si él tuviera una familia sería un excelente padre. ¿Por qué decían todos? Porque es buena persona. Es más, un día pasé con mi perrito y el perrito se encariñó con él. O sea, tiene un corazón muy grande y en realidad tener, eh, tener hijos, educarlos de la mejor manera o tener pareja y lidiar con lo que eso significa, no tiene que ver con que seas una buena persona o una mala persona. No. Podría ser la mejor persona, tener las mejores virtudes y al mismo tiempo podrías no querer tener familia, podrías no querer casarte. Eso es totalmente válido. No es ningún pecado, en la Biblia no dice que sea un pecado no querer tener familia, lo que dice es que es un pecado cuando uno transgrede ciertas líneas, ¿no? Y en muchas ocasiones el tener familia, si uno no tiene un adecuado control de las emociones, pues las desborda y comienza a generar conductas que sí son pecado, sobre todo de violencia. Entonces, es algo que se tiene que pensar bastante bien, ¿sí? Pensar bien, entender un poquito, meditarlo bien. No es un asunto automático. No todos pueden tener parejas, no todos. Muchos que lo hacen no teniendo estas capacidades, a veces lo que generan es sufrimiento a otros y sufren ellos mismos y se frustran mucho, ¿no? Y luego se preguntan por qué. Es más fácil preguntarse el por qué después de los hechos que antes. Antes uno podría preguntarse lo mismo, pero con, digamos así, con otra situación, ¿no? No con los hechos fácticos que de repente ya se han suscitado y de los cuales uno es víctima. Entonces, yo dejo esto a consideración de ustedes. No todos pueden tener una familia, no todos pueden casarse, no todos pueden tener hijos. Esto no tiene que ver, no tiene mucho que ver con el tema de ser bueno o ser malo. Y hasta incluso yo podría decir eh, que tampoco es un tema de bendición o maldición, no siempre. Probablemente en algunos casos la bendición sea no tener familia, en algunos casos. Cada caso es particular, cada caso es muy particular, pero no es una regla el tener hijos o tener esposa o tener pareja o tener novia, no es una regla. Es algo que debe de ser pensado. Bien, espero que se haya tomado bien. Lo que yo veo comúnmente en las relaciones que se frustran o acaban mal es en que estas personas han forzado las cosas, las han forzado de una manera que a todas luces iba a acabar mal, ¿no? Los padres estaban en contra, ellos no se sentían seguros y aún así insistieron en la relación y cayó mal, bastante mal. Y lo peor es que cuando una relación acaba mal, aparte de las consecuencias casi automáticas de esto, que son el sentirse herido, lastimado, en fin, y aparte también incluso del hecho de la consecuencia por parte de la otra persona, porque el que se siente rechazado, rechazado en una relación podría atentar contra tu vida, sí, lo podría hacer o podría generar, o podría tener unos celos destructivos que aunque termine la relación, podría estar detrás de ti persiguiéndote y maltratándote. Conocí el caso de una persona que terminó una relación muy conflictiva porque estaba en un hospital y decidió terminar su relación. Quiso continuar estudiando, tenía hijos ya mediana edad, una esposa, habían conseguido muchos bienes trabajando. Él le dijo, quédate con la casa, quédate con la camioneta, quédate con lo que tenemos. Y con lo único que él se quedó fue con un terreno que tenían a medio construir, techo de calamina. Para él lo más importante era su tranquilidad y su paz. Y tal vez esta palabrita paz es la que vas a extrañar mucho cuando estés en un problema que pudo haberse prevenido pensando mejor las cosas. Paz, él quería paz. Pero esta mujer, que era su esposa, estaban en proceso de divorcio, pero ella estaba en contra, lo perseguía, lo acosaba en su centro de trabajo, lo acosaba en su centro de estudios porque él estaba siguiendo un posgrado,
y constantemente iba de madrugada a la casa esta donde él vivía a intentar encontrarlo con una X persona. Hay personas que pueden tener celos patológicos, celos terribles, y como les digo, a veces hay cosas que no se van a ver antes, no se van a ver antes en el enamoramiento, en el noviazgo, estas cosas casi no se ven. No significa que no estén ahí, no, a veces están ahí, a veces los ven, otros los ven, pero no los ven con esa intensidad y dicen, no, pues esto no, esto se va a resolver. No siempre. No siempre. Y a veces la sabiduría divina, ahí sí es importante, porque lo que no ven los ojos humanos, lo ven los ojos divinos. Y a veces Dios sabe por qué pasan muchas cosas. Y esa relación que tuviste se terminó. A pesar que parecía que todo iba a marchar bien, Dios sabe por qué. Si tu vida está en las manos de Dios y tú crees en Él, pues hay una sabiduría divina que mueve el universo. Y eso puede ayudarte a entender un poco algunas cosas. En un tema de relación de pareja, está contraindicado el forzar las cosas. El forzarlas. ¿Por qué? Porque si ya las estás forzando en esa etapa, va a ser peor después. Y los niveles de tolerancia que puedes experimentar para poder soportar ciertos conflictos que se van a dar pueden sobrepasar el nivel de lo usual y podrían desbordarte a ti, que eres una persona tranquila. Tú podrías ser la persona mansa, humilde, comprometida con Dios, con la iglesia, y podrías ser un hombre de Dios en toda la expresión de la palabra, sin ser perfecto, desde luego. Podrías estar en una relación con alguien y esta otra persona podría sobrepasar tus niveles de paz, de tranquilidad, y podría generarte un alto nivel de estrés. Y podrían ir transformando los patrones de conducta que solías tener. Eh, en el campo de la violencia familiar a veces hablamos de la afectación psicológica, cuando justamente antes de la relación la persona era de una forma y después de la relación la persona es de otra manera. Y es por la forma como se han ido vinculando de una manera violenta. No necesariamente violenta en términos de expresiones hirientes o de maltrato físico, golpe físico, sino también una relación violenta en términos de violencia coercitiva. Es decir, esa relación te va restringiendo espacios de libertad, comunicación con otras personas, familia, no te obliga, no es que te amenaza, pero hay una suerte de chantaje emocional que tú vas sintiendo, y entonces, pues, al final coercitivamente vas quedándote en un espacio muy corto y vas perdiendo soporte familiar, soporte emocional de parte de los amigos, hasta incluso del trabajo. El trabajo es una excelente fuente para poder manejar muchos problemas emocionales. La familia lo es, los amigos lo son, los estudios también lo son, todo en su justa medida. Cuando algo quiere irse por encima o quiere desbalancearse demasiado, entonces ahí pues se va a dar un problema. Entonces, esta dinámica de interacción con la pareja parte por la comunicación, y eso va más allá del lenguaje, sino va con la postura, la forma en cómo lo dice, el momento en que lo digo, con la forma en cómo yo interpreto lo que digo. Y todo esto es una suerte de experiencias, ¿no? Es una suerte de experiencias. Incluso les podría decir que en determinado momento uno tiene que aprender a vivir con estas situaciones, porque hay cosas que no van a cambiar, no van a cambiar. Hay personas que no van a cambiar. ¿Por qué? Porque la personalidad es un patrón de conducta estable en el tiempo. Hechos marcados pueden generar ciertos cambios, pero por regla es un patrón de conducta que se sostiene en el tiempo. Y si hay celos, estos no van a desaparecer. No es que antes de que la conociera así y después de así, no, esto ya estaba ahí, pero estaba disminuido, estaba acomodado a las circunstancias. ¿A qué circunstancias? A las circunstancias del noviazgo y del enamoramiento, el enamoramiento, noviazgo, vamos a llamarle etapa premarital. A esta etapa en la cual había un deseo de caerle bien al otro, había un deseo de sentirse bien, mediado por neurotransmisores que también ayudaban a solapar lo que estaba pasando. Y el consejo es importante, ¿no? Lo que la Biblia dice, la multitud de consejos. En la multitud de consejos está la sabiduría. ¿Cuánta consejería matrimonial debo llevar antes de casarme? Pues todas las que puedas. Es- ¿Está usted exagerando, hermano? Sí, estoy exagerando porque, bueno, a veces hay algunas cosas no las exageramos, creo, lo suficiente como para que quede bien acentuado. En lo último que piensa una pareja que piensa en casarse es en la consejería matrimonial. Piensan más en la boda, en alistar la boda, y a veces la consejería simplemente es un ritual. Es un checklist en la lista de cosas que hay que hacer, pero no es lo que debería de ser. Y eso también
No ayuda mucho. Una consejería matrimonial, a veces, una, dos, tres. ¿En qué momento la llevo? Antes de casarme, llévalas antes. ¿Cuándo deberían los jóvenes ir donde el pastor? Cuando se quieren casar? No. Cuando inició la relación, sí, sí, yo pienso que sí. ¿Por qué? Porque si terminan, terminarán bien. Si continúan, estarán dentro de los pasos, dentro del, lo llamaremos el conducto regular de las cosas, que es parte de que también las cosas puedan marchar lo mejor posible, ¿no? Pero cuando solamente se va donde el pastor, cuando ya se tomó la decisión, eh, creo que el pastor no podrá hacer mucho, o si van donde el primer anciano o donde el anciano, en fin, ¿no? Al líder espiritual que hayan convenido ir, ¿no? También eso va a influir. Es mejor ir al inicio, ¿sí? Es mejor ir al inicio. Terminan, si no terminan bien, si la relación no continúa y terminan, pues terminarán de una buena manera. Y si continúan, estarán mejor asesorados. El hecho es que en estos tiempos una relación de pareja ya no es como era antes, ya no es el romanticismo del siglo de la literatura española, de Gustavo Adolfo Bécquer, no, ya no es ese romanticismo, eso ya no, estamos en tiempos distintos. Y los niveles de violencia que se dan en todo lugar. Y como les digo, hay ciertas cosas que están quedando muy solapadas, ¿no? Eh, Concretamente hablando, hay rasgos de personalidad del tipo psicopático, que no es lo mismo que psicótico. El psicótico es alguien que se va de la realidad, tiene una percepción sin objeto, una comprensión de las cosas totalmente distorsionadas. Psicótico, hay en diferentes niveles. Y el psicopático, que tiene que ver con el psicópata, personalidad psicopática, pues son personalidades que tienen dificultades para entender el concepto del amor. Lo pueden entender, sí, pero no lo pueden hacer porque lo sientan, no es así. No pueden sentir compasión tampoco. Han aprendido a tener gestos y posturas que hagan que los demás entiendan que sí, ellos experimentan eso, pero no lo sienten. No pueden sentir compasión, no pueden sentir cómo se siente el otro. No hay un sentimiento de amor, no hay. Son personalidades muy peligrosas, ¿sí? Existen, sí. Esto también es niveles. La personalidad no es tan categorial, no es que es así. No, es así, pero en medidas, ¿no? Es dimensional, no es tan categorial. Entonces, como es dimensional, podría tener rasgos, pocos o muchos, pero podrían existir ese tipo de personalidades que son muy peligrosas. Con estos no hay relación que pueda funcionar, no hay relación que... Y los riesgos son altos, los riesgos son altos. Las personalidades antisociales que tienen serios problemas para seguir reglas, para adaptarse a las normas sociales, también son muy peligrosas. Consumo de alcohol también es muy peligroso. Entonces, esto debe tomarse muy en cuenta, ¿no? No estamos en tiempos tan cómodos. Y pensar que, bueno, estamos en la iglesia y todos son pues convertidos y santos, no, tampoco. El ser humano no es perfecto, el cristiano no es perfecto. Estará en un proceso de santificación tal vez, pero no es perfecto. Y lo que podría estar en proceso de depuración en su vida, tal vez es lo que todavía está cargando, ¿no? Y eso podría generar muchos conflictos. Es importante conocerse, importante también pedir ayuda para conocerse mejor y buscar siempre la orientación oportuna y saludable, oportuna y saludable, ¿no? Bueno, entonces hemos hecho aquí un paréntesis un poco extenso, ¿no? Sobre estos riesgos. Espero que se tomen a bien. Vuelvo a repetir. Bueno, no sé si estamos bien con el tiempo, si lo dejamos aquí o... No, sí, sí, mientras se ha estado disertando, ha ido aumentando el público. Quizás haya algunas preguntas más, sino para poder seguir un poco más y poder terminar el tema, a ver qué dice el público. Los escuchamos o los vemos ahí en la caja del chat.
continúe. Que siga, hermanito, es Bueno, interesante, muy interesante. bien. Bueno, sí, también me gustaría que hayan algunas preguntas. De hecho, creo que es la parte más interesante de todo, ¿no? Así como ustedes se nutren de lo que podamos decir en los que de repente tenemos esta oportunidad, nosotros nos nutrimos de las preguntas que hacen, ¿no? En fin, sí me gustaría que hayan. Bueno, entonces continuamos un poco más, unos minutos yo creo. Sí, Igual me avisan si me paso, espero no estar en los tiempos. Bien. Bueno, entonces, como les mencionaba, estos tiempos en los que vivimos exigen una reflexión bastante más meditada. ¿Sí? No es un asunto automático. Yo quisiera que eso quede muy en claro en los que están escuchándonos, ¿no? Y que luego lo puedan compartir. No es un asunto tan automático. Alguien podría decir, no, pero es que usted está fomentando la soltería. Algunas me lo han dicho, ¿no? No, no estoy fomentando la soltería. Los que quieren casarse, enhorabuena. Los que se iban a casar y apareció el COVID, por algo será. Por algo será. Eh, bueno, este año tuve un amigo que se casó, justo estábamos, bueno, se casó con COVID y todo, ¿no? En fin, eh, tuvo su momento, ¿no? Para pensarlo, ¿no? Le deseamos lo mejor, por cierto. Entonces, es algo que tiene que pensarse así. Me gustaría que pueda tomarse muy en cuenta. Eh, hemos hablado un poco de las cosas que ayudan en la comunicación, como estrategias, ¿cierto? No individualizar, no personalizar, ¿vale? Eso es importante. Y también ahora aquí hablemos de algunas cosas que ayudan para mejorar la comunicación. Primero está la clarificación. Cuando yo converso con alguien y no estoy muy seguro de lo que ha dicho o quiero estar seguro de haber entendido lo que me ha dicho la otra persona, entonces hacer preguntas de clarificación, ¿no? Preguntas de clarificación. Bueno, decirle, bueno, he entendido esto, ¿no? De lo que me has dicho, he entendido esto. ¿Está bien? ¿Está conforme? Sí, eso es algo útil porque de alguna manera te permite saber que lo que tú has entendido, si bien es cierto, también es una interpretación de lo que has escuchado, está en la misma línea de lo que la otra persona te ha comunicado verbalmente. Te ha comunicado verbalmente. Clarificar, preguntar, bueno, escucha, he entendido esto, ¿es así? ¿No? Tratar de que la otra persona pues nos dé esa devolución de que sí, hemos entendido bien. Parafrasearlo parafrasearlo, es decir, también nosotros, bueno, te he entendido esto de esta manera, ¿no? Tal vez no son específicamente las palabras que he escuchado, pero la otra persona está interpretando mi comunicación en que sí, esto es lo que yo he querido comunicar. Vamos bien, vamos bien. Y algo que es importante en la comunicación de la pareja es validar. Y esto de la validación tiene que ver con, bueno, aquí, pequeño paréntesis. Seguramente el concepto de empatía, ustedes lo han escuchado, el concepto de empatía puede ser empatía, ponerme en el lugar del otro, complicado, eso no es empatía. Si ya lo sabían, lo recalco, si no, pues lo pongo a disposición de ustedes. La empatía no es tanto colocarse en el lugar del otro, eso es muy complicado, es casi esotérico, ¿no? La empatía tiene que ver más con reconocer los sentimientos de la otra persona y respetarlos. Si alguien llora porque se le murió un gatito, entiendo y lo respeto, pero no me burlo. Tal vez para mí más importante es que mueran niños en el África y lo otro sería algo no tan relevante, pero la otra persona lo es, entonces yo lo entiendo y lo respeto. Eso es empatía. Y eso es muy importante, porque cuando nosotros no tenemos ese nivel de empatía con las personas, a veces atropellamos y los atropellamos de una manera terrible. Y luego, si nos damos cuenta, pues lo reflexionamos. Y si no lo damos cuenta, lo seguimos haciendo. En honor a la sinceridad, y ese es otro problema, que en la comunicación ser sinceros es importante, pero no es tal vez la mejor estrategia, ¿no? Si para mí ser sincero es decir lo que pienso porque lo pienso y lo digo, tal vez no siempre me dé buenos resultados. Y sobre todo cuando tenga que ser un poco más sensible y tenga que validar las emociones de la otra persona. Validar, entender los sentimientos de la otra persona y respetarlos. Eso es la validación. Si yo tengo una pareja que está pasando un momento difícil con su familia o en su trabajo, en sus estudios,
Y para mí eso no es un problema, porque para mí problemas son cosas mayores. Es la muerte de un familiar. Dentro de mis esquemas, mi forma de ver el problema es llevarlo a un extremo y solamente ahí es un problema y no lo es antes. Podría ser un buen mecanismo de defensa en determinadas circunstancias para manejar la presión, pero tal vez para nuestro interlocutor no es así. Para él sí, la enfermedad es un problema muy grande que lo puede entender como algo peligroso. Entonces sí, hay que validarlo, ¿no? Entenderlo y respetarlo. Y esto en la comunicación de pareja es importante. Importante para no herir en nombre de la sinceridad, ¿no? No herir en nombre de la sinceridad. La sinceridad es importante para poder tener un diálogo honesto, ¿no? Honesto, cuidando siempre lo que vamos diciendo, ¿no? Tratando de ser lo más empáticos posibles. La empatía se puede dar tanto en un nivel cognitivo como en un nivel afectivo. Hay personas que son mucho más, son empáticas afectivas, es decir, si tú lloras, te abrazan, están contigo y te estrujan y lloran contigo. Empatía afectiva. Pero hay otros que no te van a abrazar. Tal vez no van a llorar contigo, pero sí están entendiendo tu dolor, sí están entendiendo que te está afectando. Son dos tipos de empatía distintas. Hay empatía cognitiva y empatía afectiva. Para algunos es más adecuado una empatía afectiva porque necesitan sentir que el otro siente lo que me está pasando. Pero de repente otros, por su forma de ser, por su personalidad, serán empáticos cognitivos, entiendan lo que pasa y lo respetan. Aunque no lloren contigo, aunque no te abracen mucho, pero son estas dos posibilidades dentro de la validación que hay que entender en la pareja de considerar también, ¿no? Bueno, creo que entonces se han cumplido los minutos. Sí, psicólogo Ángel, más bien vamos a decir al público si hay alguna pregunta más, que es lo que mencionó también de enriquecer también el tema, ¿no? Uno o dos preguntas de parte de los oyentes, o también en el chat ahí nos puedan escribir. Con toda confianza, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Sí, sí se escucha, bueno, Silvia. Un saludo desde Buenas noches. pues le felicito por el tema muy interesante. Le quisiera hacer una pregunta. ¿Hay diferencia entre la comunicación de un hombre y de una mujer? Porque muchas veces las mujeres pensamos mucho más largo y los hombres parece que no entienden. Quiero algo preciso. Quisiera saber la diferencia. Gracias. Muy bien. Ok, gracias también por la pregunta. Sí, la comunicación entre un hombre y una mujer tiene sus características. No tanto es por el tema de género, es decir, no es tanto porque sea hombre o porque sea mujer, sino más que todo va en función a sus rasgos de personalidad. Podrían haber hombres y mujeres con rasgos de personalidad parecidos y con estilos de comunicación también parecidos. Pero tal vez los hombres por el tema de crianza, por el contexto cultural en el que vivimos, tienden a ser mucho más directos y más prácticos en su lenguaje. Hay excepciones, ¿de acuerdo? Pueden ser más directos, pueden ser más prácticos y podrían no prestarle mucha atención al tema afectivo. Tal vez podríamos decirlo así, que en las mujeres hay un predominio de la empatía afectiva y en los varones hay un predominio de la empatía cognitiva. Entonces, a veces esto podría generar una confusión en la comunicación, porque la mujer, ¿sí?, podría esperar una respuesta distinta a la que está teniendo su pareja. Y podría esperar que ella o que él actúe de una manera en que para él o ella sería la más adecuada. Entonces, sí, evidentemente ahí va a pasar algún pequeño gran problema. Lo otro es que en cuanto a la comunicación, las mujeres suelen ser mucho más expresivas emocionalmente, ¿de acuerdo? En cambio, los varones podrían no serlo tanto y podrían no ser tan detallistas en la comunicación. La comunicación en ambos tiene particularidades de rasgos de personalidad.
No lo voy a enmarcar en las personalidades, que sería otro tema, pero sí hay diferencias. Ahora, el desafío en una relación de pareja es empezar a entrar a la fase de acomodación a la relación. Eso tiene que ver tanto con la comunicación, el lenguaje, con lo que se dice, con lo que no se dice, y tratar de que funcione, ¿de acuerdo? Funcione. Lo que sí no va a ayudar mucho es que uno exija que el otro diga las cosas de tal o cual manera. A veces eso no va a ocurrir. Ahora, yo sí sugiero que si en la pareja hay problemas de comunicación, pues busquen ayuda, orientación. Tal vez el término ayuda suena un poco duro, ¿no? Como que ayuda, no tengo un problema. No, orientación. Busquen orientación para que puedan comunicarse mejor. ¿Por qué? Porque los problemas de comunicación suelen entenderse como problemas en la relación. Entonces, cuando alguien dice, tenemos problemas de comunicación, tal vez está queriendo decir nuestra relación está mal. Y ahí, si bien es cierto, hay elementos de la comunicación, pues podrían haber otros elementos más, de conductas más puntuales, de cosas que la persona está haciendo. Entonces, sí, es importante buscar orientación. Si ya la comunicación no está no está permitiendo, primero, tomar acuerdos razonables. Segundo, si la comunicación no está ayudándolos a poder tomar acuerdos, ¿cierto? Y funcionar en ese plano, entonces hay que buscar orientación para que la comunicación pueda ser mejor. Porque, recalco esto, ¿no? Cuando a veces alguien dice, no, tengo problemas de comunicación con mi pareja, está queriendo decir, tengo problemas en la relación. Y a veces ahí hay más que solamente la comunicación, sino hay comportamientos, pues no me gusta lo que está haciendo, no me gusta la forma en cómo lo está haciendo, o hay otras insatisfacciones de fondo, pero a veces no, eso no es lo primero que se ve. Lo primero que se va a ver es la comunicación, no problemas en la comunicación. Sugiero que en ese caso puntual se tome orientación, ¿de acuerdo? Porque las diferencias entre cómo el hombre y la mujer se comunican no deberían de ser en sí un problema para que la relación funcione. ¿Mm? Puede que haya otras cosas más específicas. Muy bien, Ángel. Tenemos una última pregunta ahí en la caja del chat. Dice, no, una pregunta, hermano. Cuando hay una discusión entre pareja, ¿qué es lo que tiene que hacer en ese momento? ¿Se tiene que arreglar o en otro momento? Pero si ya pasó la cólera también de ese momento y uno no quiere discutir, ¿qué haría? Nos comenta Esperanza. Muy buena pregunta y qué bueno que la han hecho. Miren, normalmente nosotros, creo entender en la iglesia hay un concepto de que no te vayas a dormir si no arreglas el problema. Seguramente lo han escuchado, ¿no? No te vayas a dormir si no has resuelto el problema con tu pareja. Pero, a ver, a veces es necesario que te vayas a dormir para que lo resuelvas en otro momento, ¿de acuerdo? No es una regla eso de que no me puedo ir a dormir, no puedo orar si es que no, porque si lo viéramos así, entonces nunca podrías orar ni dormir, porque siempre vas a tener problemas, o con tu pareja, o con un amigo, o con el trabajo, o contigo mismo. Entonces, no necesariamente. Hay problemas o hay situaciones que sí, puedes hacer una pausa, tiempo fuera, decimos, bueno, lo dejamos acá. En los primeros 5 minutos no hay indicios de que esto se vaya a resolver, ahí lo dejamos. Nos damos un tiempo y luego lo hablamos. Y de repente, si no es muy noche, porque si el problema ocurre en la mañana, pues damos un poco de aire y en la tarde, pues volvemos a tocar el tema y tratamos de no complicarnos mucho la vida. Si hay que pedir disculpas, hay que hacerlo. Por cierto, hermanos, pedir disculpas no es un beneficio para el otro, no es para ti, es para ti mismo. Cuando tú pides disculpas, no le estás haciendo un favor a otra persona. Cuando tú pides perdón, no le estás haciendo un favor a otra persona. Es para ti, es por ti que tienes que pedir. Si la otra persona recibe tu disculpa, recibe tu perdón, a ver, con las disculpas del caso, en la forma en cómo lo decir, es problema de la otra persona. O sea, tú pide perdón, pide disculpas, hazlo con sinceridad. Piensa en cómo lo vas a hacer y lo vas a decir. Pero no esperes la mejor respuesta de otra persona, no. Pedir disculpas o pedir perdón no es para el otro, es para ti. Tú te estás forjando tu carácter cuando haces eso, como cristiano y como ser humano. Entonces,
Eso sí, lo tienes que hacer, hazlo. No esperes el mejor escenario, no esperes que, oh, porque pediste disculpas y pediste perdón, el tema se va a resolver, tu pareja te va a abrazar y te va a decir, eres el mejor hombre del mundo. No, eso no siempre va a ocurrir. Hay un tema de carácter ahí y eso tenemos que entenderlo. Pero por otro lado,